Bienvenidos todos a una nueva edición de Perro Negro, el podcast en el que Bolivia está primero. La problemática de los hidrocarburos, del gas, de la energía que necesita Bolivia ha estado en el corazón del debate político y del acontecer nacional durante todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI. La nacionalización después de la guerra del Chaco, posteriormente la nacionalización el año 1969, la construcción del gasoducto al Brasil y las primeras exportaciones a ese país, los hechos de 2003, cuando se dijo que el gobierno de entonces quería regalar los hidrocarburos y se quería recuperar yacimientos para los bolivianos. Y posteriormente la situación que vivimos hoy. No hay gasolina, hay escasez, no vamos a tener ya la suficiente cantidad de gas para exportar al Brasil, ni siquiera para nuestro consumo interno, y esto ya está ocurriendo en el plazo más inmediato. Este es entonces un tema central y vital para nuestro futuro y para la viabilidad de Bolivia. Es por eso que hoy tenemos el privilegio de contar con una persona realmente entendida en esta materia y que además es una personalidad del fútbol y de la política en nuestro país, del empresariado privado igualmente. Me refiero a Mauricio González Esfel. Mauricio, bienvenido a Perro Negro. Un gran gusto estar, querido Chichi, un gran gusto estar en Perro Negro. Bueno, hay que decir de que pocos bolivianos han estudiado en Yale, en Oxford y en Harvard, que es el caso tuyo, donde estudiaste economía y administración de empresas. Fuiste vicepresidente de Yacimientos y viceministro de Energía en la época del doctor Paz y posteriormente en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, viceministro de presidente de Yacimientos y secretario de Energía. Y también eres un hombre con un amplio recorrido en el ámbito del fútbol. Contribuiste a que Bolivia vaya al Mundial el año que fue el año 93. Y hoy por hoy es un gusto poder analizar contigo qué es lo que está pasando en esta materia en nuestro país. Empecemos por tu diagnóstico, tu visión de cómo está Yacimientos en este momento, cuál es la situación general del problema de los hidrocarburos y cómo llegamos a esta situación que nunca se había vivido antes, en la que hay escasez, no hay provisión de gasolina ni de diésel. Se habló de la calidad de la gasolina que realmente perjudicó a mucha gente. En fin, todos estos temas tan complicados y que creo que es importante el país conozca en detalle tu visión de lo que está ocurriendo con Yacimientos y cómo llegamos hasta aquí. Con todo gusto, un gran gusto estar acá y al resaltar los lugares donde estudié fue en realidad un privilegio, ¿no? Me encontré con bolivianos en casi cada uno de los lugares, ¿no? Interesantemente, cuando yo estuve en Yale como haciendo el pregrado, había un boliviano notable antropólogo, no sé si lo conoces, a Ramiro Molina. A Ramiro Molina, sí, antropólogo. Que estaba haciendo su doctorado en aquella época, conjuntamente investigación entre Yale y la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero ahí nos encontrábamos cada día y podíamos conversar y leer. Y por otra parte, pues también exalumno de Yale ha sido el recordado exministro Fernando Illanes, quien hizo una maestría en ingeniería química, no allá, ¿no? Entonces han habido varios con el tiempo que han estado y para mí pues es un privilegio estar en ese grupo, en Oxford lo propio, ¿no? Que hay en Inglaterra y pues en Harvard también, que han habido muchísimos, incluyendo todos los miembros del programa Mason Fellows que van ahí, que tal vez con la beca Patiño eran las becas más conocidas que habían. Entonces, un proyecto que armó Ronald McLean en su época y han llegado a ir hasta, creo, 8 bolivianos por año, gente como Cucho Blanco, que ha estado ahí, el minero Álvaro Ugalde, ha habido realmente gente, Fernando Campero Prudencio, también ha estado, o sea, gente muy notable, ¿no? Entonces, realmente me siento muy bien estar en un grupo privilegiado, ¿no? Y al haber tenido esas oportunidades. Pero yendo ahora, y efectivamente el fútbol también ha sido una pasión que me tiene interesantemente, Chichi. Cuando la gente me recuerda, no me recuerda por mi función en el gobierno de Paz Estensoro y de Sánchez de Lozada, me recuerda por el fútbol, por el Strongest y por la Paz FC. ¿Y cuál es tu predicción de lo que va a ocurrir entre Argentina y España? Creo que va a ser un gran partido. No, pienso que está embalado España, ¿no? Pienso desde un punto de vista como observador,
obviamente nuestro corazón está en la región y con la Argentina, y que Messi logre ser bicampeón, que sería algo que no se ha hecho desde los años 50, en alguna forma u otra, pero veremos, va a ser un gran partido en todo caso, realmente de campanillas para el domingo, lo que va a ser esa gran final. Simplemente una anécdota sobre este tema. Tú me contabas que cuando estuviste ahí en el estadio, con la posibilidad de ver a Bolivia versus Alemania, no pudiste estar porque estabas en los temas de la negociación sobre el tema del gasoducto. Sí, justamente, nosotros sabíamos en el gobierno de Sánchez de Lozada de que era ahí o nunca de que se concretaba el gasoducto al Brasil. Y si nosotros no lográbamos concretar el gasoducto al Brasil, se nos caía toda la estrategia de capitalización del país, donde Yacimientos era el jugador grande, y si se nos caía la capitalización, se nos caía el bonosol, y toda una serie de medidas que teníamos para el país. No podíamos estar en simplemente algunas capitalizaciones pequeñas, se tenía que hacerlo grande. Entonces, justamente para eso teníamos nuestra estrategia, no sé si lo recuerdas, el triángulo energético. El triángulo. El famoso triángulo energético, y eso era el gasoducto al Brasil, la ley de hidrocarburos y la capitalización de yacimientos, ¿no? Porque, y entonces en esa época hicimos el gasoducto al Brasil, que yo sigo pensando que haber participado con Sánchez de Lozada y un grupo de profesionales bolivianos excepcionales en aquel proyecto fue tal vez el momento más importante de mi vida profesional, porque todavía sigue siendo el gasoducto al Brasil la inversión más grande, el proyecto más grande en integración energética entre dos países que se ha hecho en la historia de Sudamérica, ¿no? Entonces, esto nos dio, digamos, al país la posibilidad de tener 80,000 millones de dólares o 100,000 millones de dólares que entraron a Bolivia después del año 2006 en adelante, y que, bueno, lamentablemente fueron despilfarrados, malversados por... Bueno, en realidad desde el 99, porque el grifo se abre el 99, el general Banzer abre el grifo cuando ya había terminado su gestión Sánchez de Lozada, pero ya estaba la construcción en pleno camino, ya estaban construyendo, pero ya en la apertura y los envíos de gas comenzaron en el 99, efectivamente. Ahora, eso era interesante porque justamente estábamos con el Mundial, estaba inaugurando con Alemania, tremendo partido, una gran cosa. Yo era vicepresidente de la Federación y presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz. Entonces, pues tenía mucho interés en la parte de fútbol, pero no, obviamente los destinos del país, lograr que ese proyecto funcione era extremadamente importante. Y no sé si recuerdas, Chichi, pero efectivamente Petrobras ya había armado todo su esquema en el gobierno de Jaime Paz Zamora, tenían ya su contrato hecho, todo hecho, que era muy difícil para nosotros porque no podíamos capitalizar adecuadamente con ese contrato, por una serie de razones que tal vez podemos entrar más tarde. Pero nosotros teníamos que hacer una revolución, comenzando con la participación boliviana de yacimientos. Queríamos tener una participación muy mayoritaria en el lado boliviano y queríamos tener una participación muy significativa en el lado brasileño. Eso requirió una tremenda negociación, requirió una serie de aspectos, y hicimos cuartel en Chicago justamente porque como estaba el presidente Sánchez de Lozada, estaba el canciller, estaba en realidad una buena parte de todo el gobierno, no era el momento para planificar lo que iba a ser nuestra propia búsqueda de socio, iba a ser nuestra propia búsqueda de asesores financieros, porque sabíamos que si nos quedábamos bajo el sistema de Petrobras, ahí no íbamos a lograr los objetivos, ¿no? que necesitábamos lograr para la capitalización exitosa que necesitaba el país, ¿no? Indudablemente los progresos que hubieron anteriormente, que se llegó al contrato, ¿no? del 92, fueron muy positivos sin duda, ya dejaba un camino, pero tuvimos que hacer bastante ajustes a ese contrato en muchos aspectos para lograr tener el contrato que hoy está, y me da mucha satisfacción porque si bien han hecho adendums, han sido muy más de forma que de fondo, ¿no? Y más bien se mantuvo un esquema muy bueno durante todos estos años. Bueno, ahora estamos entonces en el año 99, donde se abre el grifo, como tú dices, el gas sale, se exporta y el dinero entra. Sí. Y ahora estamos en el año 2026 y se está acabando el gas, y obviamente el dinero ya se empezó a acabar desde el 2015. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? ¿Cómo lo podríamos resumir? Pienso que obviamente la parte macroeconómica y los déficits fiscales que han sido uno tras otro que se ha dado allí, no se comenzó a gastar más de lo que se lograba, no se hizo obviamente el trabajo exploratorio requerido,
¿no? Y es así que si uno ve los campos que están en actual producción, toditos ellos fueron firmados y contratados en el anterior a lo que ha sido el 2004, ha sido en el periodo entre el 96 y el 2004, ¿no? Entonces, lastimosamente, el modelo que ha tratado de implantar el gobierno trayendo, por ejemplo, a PDVSA, hicieron una asociación con PDVSA, fue un fracaso notable, ¿no? Y ya comenzaron las empresas a no gustarles, no gustó la ley de hidrocarburos que se sacó posteriormente, la migración de contratos a contrato de servicios tampoco gustó. Pues las empresas simplemente pararon su producción, no su exploración, y se dedicaron a producir las reservas que tenían, ¿no? Y cada vez han ido disminuyendo y hasta llegar a la crisis que tenemos. También en ese momento hubo pues una bonanza del precio. Los precios se fueron por las nubes, ¿no? Y teníamos un contrato muy bueno porque estábamos ligados a una canasta de carburantes de fuel oil, ¿no? Que eran los sustitutos líquidos que había para el gas natural y por tanto tenían precios muy robustos en aquella época, ¿no? Y por tanto se llegaba a precios hasta 15, $16 por 1,000 pies cúbicos. O sea, realmente ha sido excelente época y esos recursos, en vez de reinvertir y desarrollar el sector y tener la previsión de que se necesitaba generar la inversión, pues se olvidaron de aquello y llegamos a donde estamos. Pero es increíble que en tanto tiempo, o sea, más de 20 años, si sumamos el gobierno de Morales con el gobierno de Arce, no hayan reinvertido ni siquiera un 5%, no sé, nada en mantener el flujo y en crear el futuro para encontrar nuevos pozos, en fin, sencillamente ignoraron el tema. Correcto, un tema tan de fondo, esta industria requiere de mucho. Y que yo te doy una anécdota histórico, Chichi, que tuvimos el mismo problema en la época de Paz Extensoro, porque cuando había la hiperinflación y se necesitaba 80, sí. parar la hiperinflación, acordate que sale el 21,060 y se llega a fin de año y a fin de año otra vuelta estalla la hiperinflación. No sé si te acuerdas, ¿no? A finales del 85. Ya. Y es justamente el momento donde Sánchez de Lozada ingresa al gabinete, porque él estaba de presidente del Senado. Entonces, en aquel momento ya han visto de que no es suficiente dictar una medida o tienes que tener la operatividad. Entonces, lo que nosotros hacíamos con la hiperinflación, el sistema impositivo que teníamos en Bolivia se destrozó. O sea, ya no había ninguna forma de que se iba a cobrar impuestos porque cada día variaba y en pesos bolivianos ya no había y la gente ya no pagaba. Entonces, la única forma que había para estabilizar la economía era sobre el impuesto a los carburantes, porque ahí solamente tenías que controlar un cierto número de estaciones de servicio que tenía yacimientos mucho menos de los que hay hoy día, ¿no? Y controlando esas estaciones de servicio se podía hacer la transferencia cada día, ¿no? Que iba a las cuentas de yacimientos y de ahí teníamos la cuenta de retención especial, los fondos en custodia, que lo hemos llamado, para poder tener los dineros necesarios para la estabilización económica, porque no habían ingresos por impuestos. No había IVA, no había IT, no había nada. Eso recién entró el 86 en la reforma tributaria, ¿no? Entonces nosotros teníamos que hacer un trabajo de relojero, porque por un lado teníamos que alimentar la estabilización económica, que era quitarle excedentes a yacimientos, pero por otra parte teníamos que no matar la gallina de los huevos de oro, teníamos que el yacimiento seguir adelante. Entonces es así que yo creo que mucho acierto hemos logrado hacer aquello. Yacimiento subió su producción en aquella época, en el plan de emergencia que se instaló, ¿no? Y logramos a su vez estabilizar la economía a partir de enero del 86. Mi primer trabajo como viceministro de Energía y Hidrocarburos, y era el único viceministro en esa época, no había la inflación, donde en el sector ahora habrán pues 6 u 8 viceministerios, en esa época era el único. Entonces, no vas a creer, pero en realidad mi tiempo era básicamente administrando ese sistema. No hemos también atendido problemas puntuales muy importantes. Por ejemplo, Santa Cruz andaba con 40, 60% de racionamiento eléctrico en las noches. No había suficiente generación. Entonces teníamos que meter más unidades de generación a Santa Cruz, a la planta de Huaracachi para paliar el problema y lanzar la interconexión de Cochabamba, que fue la gran solución para el suministro de electricidad en Santa Cruz. Tarija también tenía problemas, habían enormes problemas que venían de la UDP, pero lo que yo resalto, Chichi, es la mística, la vocación de trabajo que tenía ese equipo, ¿no? El presidente, interesantemente, cómo son las cosas, el presidente de Yacimientos en el gobierno de Paz Extensoro fue después de los primeros meses pero ya ingresó conmigo, básicamente en esa época, ¿no? Don Alfonso Romero Loza.
un connotado ingeniero petrolero formado en México, en una carrera distinguidísima como ingeniero petrolero. Y mira cómo son las curiosidades, es el tío abuelo del actual ministro de Planeamiento de nuestro gobierno, Fernando Romero. Ajá. Sí, su tío abuelo. Ya, ¿no? ya. Pero un gran petrolero, ¿no? Un hombre transparente, un hombre de mística, de decisión, ¿no? Y así que realmente fue una satisfacción trabajar con esa gente y tener los logros, porque no solamente hemos logrado estabilizar la economía con el impuesto a la gasolina, pero hemos logrado también subir la producción de yacimientos y de sus contratistas. Habían dos empresas que producían en esa época, que eran Occidental y Tesoro, no sé si te acuerdas, de aquel entonces, y hemos logrado con negociaciones que ellos también suban su producción, ¿no? Y hemos logrado así no importar. O sea, teníamos suficiente producción de gasolina y diésel para atender los requerimientos del país. Ahora, otro problema que ocurrió en los 20 años de gobierno desde el 2006 tiene que ver con los diferentes casos de corrupción en yacimientos, ¿cierto? Esta gente no solo no invirtió lo que tenía que invertir para encontrar nuevos pozos, sino también hubo muchas denuncias de malos manejos, de que se contrataba una cantidad de gente innecesaria, de politización de la empresa como tal, en fin, bajo el cubierto de nacionalización, lo que hicieron fue nacionalizar para ellos y para sus bolsillos. Sí, yo te haría dos puntualizaciones ahí, Chichi. Uno es que efectivamente el país hizo un gran esfuerzo y ha habido proyectos nacionales donde todos han contribuido a aquello. Y uno fue lo de la ley SAFCO. La ley SAFCO para la administración financiera y de recursos humanos y licitaciones del sector público era una ley que incluía capacitación, evaluación, que se comienza inclusive antes del gobierno o el gobierno de Paz Extensoro. Era Antonio Sánchez de Lozada, era el contador, y se dedicó totalmente a hacer ese proyecto. Me acuerdo que su vicecontralor en esa época era el expresidente Eduardo Rodríguez Pelcé, ¿no? Y entonces se dedicaron a la ley SAFCO, se promulga la ley SAFCO, se termina y se promulga en el gobierno de Jaime Paz Zamora, ¿no? Y se implementa, comienza la implementación ahí, y luego en el gobierno de Sánchez de Lozada y continúa en el gobierno Bancetuto. Yo creo que ya luego de eso se desvirtuó por completo, ¿no? Es una pena que eso sucedió. Realmente es lamentable ver ese tipo Sencillamente hicieron ignorar la ley. Sí, yo creo que sí. Y la ley de contrataciones del sector público. Nosotros, cuando yo estuve de presidente de yacimientos ya en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, pues teníamos nosotros las agencias de compra, ¿no? Que por decreto supremo se pensó que esa era una muy buena forma, porque entonces tanto el gobierno del Reino Unido, la Crown Agents, y las Naciones Unidas tenían sus agencias de compra que usaban para comprar bienes y servicios para su propio uso. O sea, el Crown Agents para el Reino Unido, para su gobierno, y Naciones Unidas, ¿no? para su propio. Entonces se implantó ese sistema porque siempre había la necesidad, el deseo de luchar frontalmente contra la corrupción, que era tan importante. Y creo que eso ya quedó desvirtuado posteriormente, lastimosamente. Ahora, querido Mauricio, existe en el país una gran angustia, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Los efectos de ya no tener el gas significa que ya no hay la plata que teníamos, y obviamente significa que ya no tenemos el gas para funcionar, para el gas domiciliario, para las garrafas, etc. ¿Cómo se puede encarar este tema hoy? Yo quisiera comenzar, Chichi, me olvidé, no contesté plenamente lo que dijiste sobre el carburante, ¿no? El suministro de carburante es algo que es absolutamente fundamental en Bolivia hoy en día. Yo lamento mucho que se haya básicamente decidido tomar los contratos que habían en el MAS, ¿no? Que se sabían que eran tremendamente defectuosos, y simplemente usar esos contratos. Yo estaba seguro que íbamos a tener un giro en la forma que se compran los carburantes, ¿no? Que lo hacía totalmente transparente, que inclusive tenía los mecanismos financieros relacionados para poder tener la espalda necesaria para hacer todas las compras que una visitante en el programa que se llama Perro Negro, pero también un gato que es café. Pero bueno. Exacto. No, un gran gusto, nuestro gatito, qué bueno, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que se puede hacer ahora. No, exacto. Se hubiera hecho un enfoque muy diferente. No se podía seguir con el mismo sistema, que era obviamente lleno de vicios de corrupción, de acusaciones de corrupción. El diputado Carlos Alarcón, por ejemplo, ha hecho muchos informes y estudios sobre eso, todos mismos han verificado.
Y obviamente lo que llaman la gasolina basura se produce a partir de más o menos el 18 de diciembre. Y si uno hace un análisis de lo más sencillo y ve la capacidad de tancaje que tiene yacimientos en Sincata o en Palmasola o en Vallehermoso, que son los tres lugares grandes de almacenaje, pues no pasa de los 10-12 días. Entonces, pues si el gobierno se posesionó el 7 de noviembre, era imposible que el 18 de diciembre estén con gasolina comprada en el gobierno anterior. Era ya gasolina y diésel que se compró en la gestión actual. A mí me parece que un sistema mucho más creativo hubiera sido, por ejemplo, contratar a un país amigo que tiene una empresa estatal. Me animo a decir, por ejemplo, la Noruega. Noruega es un país con excepcional credencial anticorrupción. Yo creo que si uno ve los índices de Transparency International, ve que Noruega debe estar en los primeros 5 países en tema de corrupción. Los menos corruptos del mundo. Corruptos del mundo. Y tienen una empresa estatal, ¿no?, que está ahí, que se llama Statoil, ¿no? Y los hubiera puesto ellos con el contrato de suministro. Hasta nos podían dar crédito. Y nos podían dar crédito. Tienen trillones de dólares en su fondo petrolero, ¿no? Eso hubiera sido una solución novedosa. Yo estaba esperando algo así, ¿no? Ha sido decepcionante que vayan recto a los mismos contratos y todavía hacen adendum sobre esos contratos, y nos ha llevado a enormes perjuicios de toda la población. El mío mismo sufrí con mi vehículo, ¿no? Todo el tema, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo de lo que no se le ha dado la creatividad necesaria a un problema muy grande. Y ese problema se tenía que haber atacado con la seriedad del caso desde mucho antes. Un poco da la impresión de que el gobierno de Rodrigo Paz se ha querido acomodar a lo que había, digamos, y no ha tenido la iniciativa, la decisión, la creatividad que tú dices para cambiar radicalmente las cosas, como tú tuviste la oportunidad de vivirlo en 2 oportunidades, uno en el 21-060 y luego años después en el gobierno de Sánchez de Lozada 93 con la participación popular y la capitalización. El gobierno no ha querido cortar con el pasado, y el pasado es el mal. El tema de hidrocarburos y ningún otro tema tampoco. Correcto. Yo pienso que eso es uno de los aspectos, digamos, que era central tenerlo, y no hubiéramos estado, creo yo, en la situación en que nos encontramos. La segunda era, obviamente, lanzar un plan de emergencia para subir la producción, ¿no? Por ejemplo, doy solamente un ejemplo, ¿no?, de las empresas capitalizadas IPFB Chaco y IPFB Andina, que son las dos que son exploradoras y productoras, ¿no? Porque yo no entiendo por qué IPFB Corporación está haciendo pozos, y para eso hay las dos empresas que son las especializadas, y en el gobierno anterior, pues IPFB Corporación aparecía con sus propios pozos y realmente lo veía como una ineficiencia bastante fuerte. Pero, por ejemplo, IPFB Andina, donde Repsol ha mantenido su participación de cerca del 50%, podrían muy fácilmente entrar a una situación de emergencia en una negociación directa y encontrar soluciones que sean win-win, como dicen en inglés, o sea, donde ganar. Ambas partes se benefician. Ya están aquí, ya están ahí, ya están en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que son aspectos de negociación que con creatividad se podría lograr, y con la fuerza diplomática y la gran apertura que ha habido hacia el gobierno de Rodrigo Paz internacionalmente, era algo factible con España y Argentina que se podría lograr en el caso de Repsol, ¿no? Ahora, ¿será que con la nueva ley de hidrocarburos se puede lograr esto? Bueno, yo soy partidario en lo personal de salir con una ley, digamos así, ley corta, ¿no?, que permita arreglar la gran mayoría de los problemas que se tienen, para dejar muchos temas centrales a una segunda instancia, que sería la ley misma. Yo pienso que es un error. Yo hubiera salido con una ley corta, y creo que con esa ley corta se podía haber resuelto y ha estimulado la producción muy adecuadamente, ¿no? Y obviamente ya con la ley misma, cuando eventualmente hubiera salido, se podía lograr aquello. He visto que algunos analistas, por ejemplo, el analista Velázquez de la Fundación Jubileo, ha sacado una propuesta parecida, y me he dado el tiempo de estudiar lo que es la situación actual y cómo se podría hacerlo, y es factible con una ley corta, ¿no?, que eso no atenta contra aspectos de la Constitución y otros que en la misma ley de hidrocarburos van a tener que tratarse definitivamente. Ahora, de acuerdo al péndulo que siempre hay en nuestro país, que va de un extremo al otro, hay muchos que tienen el planteamiento, la visión de decir yacimientos no sirve, hay mucha corrupción, no ha encontrado nuevos pozos, se maneja muy mal, hay que acabar con yacimientos, hay que cerrarlo y darle todo a la empresa privada. ¿Tú compartes esa visión? No, en absoluto. Primero, es un flaco favor a los caídos en la guerra del Chaco, no, para comenzar, no, donde todos, como
familias bolivianas hemos perdido seres queridos en esa guerra que ha sido justamente por defender el petróleo boliviano, ¿no? Entonces me parece, y Yacimientos viene a ser expresión de aquello. Entonces hay un lado, por decir, histórico importante. Pero más allá, en términos prácticos, empresariales y de hacer proyectos, Chichi, solamente me remito al ejemplo del gasoducto al Brasil. Si hubiera sido dejar a las empresas a que hagan y vengan y pidan una concesión y les vamos a dar y pónganse ustedes a hacerlo, hasta hoy día no hubiéramos tenido gasoducto al Brasil. Hay proyectos importantes donde el Estado tiene un rol muy importante que jugar porque te hace la masa crítica que una empresa o dos empresas no te pueden hacer. Entonces, en el gasoducto al Brasil recordarás, ¿no?, de que hemos logrado hacer el cierre financiero. O sea, se ha financiado un proyecto de 2.000 y más millones de dólares sin tener reservas. Nuestra reserva estaba entre 3 y 4 TCFs, trillones de pies cúbicos en esa época, y sin tener el mercado. Y hemos incrementado enormemente la cantidad de gas que pasaba por el tubo porque en el contrato del 92 no había suficiente escala, eran muy pequeños los volúmenes de 8 a 16 millones de metros cúbicos para realmente tener una tarifa baja, ¿no?, que permitía que sea rentable el sistema de producción más el sistema de transporte. Entonces teníamos que meter mucho más gas que no teníamos. Entonces, para eso necesitas un Estado creativo. Obviamente, la gran solución que teníamos para eso era la capitalización, porque decíamos, van a entrar estos millones de recursos, y que efectivamente fue así, ¿no? La Chaco se capitalizó, creo, con 330 o 340 millones de dólares, y Andina un monto parecido, y Transredes en esa época, o de que ahora YPF Transporte, también con un monto muy importante. Entre los tres estaban acercándose a los 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, con eso, más eso en patrimonio, y además de eso en efectivo, en la caja, pero encima de eso uno puede sacar financiamiento encima de eso. Entonces, con eso se tenía lo necesario, y al tener un esquema muy claro de exploración y producción, porque habían las empresas capitalizadas, eso aseguraba que iba a haber el gas para enviar. Porque me acuerdo que en aquella época era, y si, te repito, y habían empresarios que querían hacerlo como iniciativa privada, inclusive unos connotados empresarios bolivianos que han querido, se han movido bastante para que se les dé la concesión y ellos decían, Yacimientos es muy lento, no lo va a poder hacer, nosotros nos encargamos, ¿no? Pero si no hubiera sido la decidida acción en ese gobierno liderizado por Sánchez de Lozada, no hubiéramos tenido el gasoducto al Brasil en tiempo oportuno. Era en ese momento que se tenía que hacer sí o sí, porque posteriormente ya habían impactos en la misma matriz energética brasileña, incluyendo sus propios descubrimientos de gas en el presal, ¿no?, que hubieran hecho muy difícil hacerlo posteriormente, ¿no? Entonces yo creo que se ha aprovechado, ha sido un proyecto nacional donde hubo participación. Inclusive antes, los acuerdos Banzer-Geisel eran importantes. Después habían los acuerdos Paz-Estensoro, ¿no?, Sarney, y luego los posteriores acuerdos ya con la participación del gobierno de Jaime Paz Zamora, Cardoso, ¿no?, luego Sánchez de Lozada, ¿no?, que concreta ya el financiamiento y cierra los contratos definitivos. Y de eso hemos vivido, digamos, estos últimos 20 años. Exacto. El Estado boliviano ya han decidido hacer canchitas, casas grandes del pueblo, en fin. Sí, y mira, o sea, volviendo al caso de los noruegos, para no ir lejos, o sea, ellos han tenido una gran bonanza en el Mar del Norte, y ellos han hecho un fondo de inversión, ¿no?, en base a sus rentas petroleras, ¿no?, que los tiene son de, como dicen en inglés, los trillones, los 1.000 billones, o sea, los miles de millones, ¿no?, de dinero que tienen en esos fondos. O sea, que han sabido ahorrar para saber cómo manejar una estrategia financiera adecuada para su país. Yo pienso que podríamos haber hecho lo mismo. Es lo mismo que se dice en el caso del cobre y Chile, por ejemplo, sí, que crearon un fondo de inversión que realmente ahora les sirve a todos los chilenos, y no se tiran toda la plata. Exacto. Entonces, Chichi, yo categóricamente no estoy de acuerdo con que hay que hacer desaparecer a Yacimientos. Lamento mucho que analistas muy serios de muchos pergaminos estén diciendo eso, ¿no? También parlamentarios, o sea, congresistas están también diciendo lo mismo. A mí me parece que no tiene sentido ni desde un punto de vista histórico nacional, ni desde un punto de vista de hacer proyectos importantes. Hay que trabajar sobre lo que se tiene, se puede perfectamente. Pienso, por ejemplo, YPF Andina, donde está Repsol con el 49%, un porcentaje alto. ¿Cómo no se va a poder arreglar eso para que se pueda trabajar en una forma de asociación conjunta que
se había pensado, para utilizar la enorme capacidad tecnológica que tiene Repsol y ponerlo a trabajar por el país. No, yo creo que absolutamente es necesario, ¿no? La empresa, creo que es algo que inclusive, ¿no? La propuesta de las empresas petroleras cuando estábamos haciendo la capitalización, vinieron y pidieron una reunión toditos, y vinieron todas las empresas que estaban muy interesados y han dicho, está muy bien, nos gusta la capitalización, pero les pedimos, ¿no?, que en vez de hacer la capitalización, dennos áreas a cada uno. Entonces, este área dennos a Total, este área dennos a Petrobras, este dennos a Repsol, esto dennos, y vamos a nosotros lograr hacer la producción. No nos metan a este esquema de la capitalización. Pero nosotros sabíamos que se necesitaba esa masa crítica para hacer grandes proyectos. Yo lamento mucho que en todo este periodo después no ha habido ni un solo proyecto, si estoy en lo correcto, Chichi, donde se ha juntado IPFB Andina con IPFB Chaco, IPFB Transporte para hacer algún proyecto de gran envergadura. Creo que no ha habido ninguna y es lamentable, porque parte de la idea era que trabajen en los proyectos grandes, se asocien, puedan traer también otras empresas, capital, tener realmente una cosa muy dinámica en bien de todos los bolivianos. Es que bueno, es realmente increíble que se haya satanizado en nuestro país. En primer lugar, la capacidad de la gente, la meritocracia de la gente. Hay gente que estudió en las mejores universidades del mundo y ha sido sustituida por gente cuyo mérito era tener una chamarrita y hablar fuerte y gritar y no tener la capacidad necesaria para ocupar un puesto. Y también se ha satanizado procesos tan fascinantes como el de la capitalización, ¿no es cierto? Y todavía lo siguen haciendo en ciertos niveles del debate, en las redes, etcétera. Y eso, que el resultado está ahí. El resultado de la política de ellos es que no hay gas, que nos vamos a quedar sin plata, que incluso pueden haber cortes de luz frecuentemente porque el sistema eléctrico funciona en base al gas. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Pienso que no, espero que no. Siempre yo soy una persona que tiene un marcado optimismo. Pero te digo sobre lo que habías comentado, Chichi, o sea, cuando vi las propuestas, digamos, de los diferentes candidatos, la propuesta de Tuto Quiroga en las elecciones era bastante cercana a la capitalización. O sea, su idea es tomar... Sin decirlo. Pero tomar y darle a cada uno su acción, ¿no? Digamos, nosotros teníamos un esquema por intermedio del Bono Sol y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso como una primera. La segunda, decirte que muchos de los cambios que hay que hacer a la ley, uno no tiene que ir muy lejos, porque sin fijarse en la ley de 1996, porque muchos de los aspectos de ahí se pueden incorporar perfectamente en lo que es ahora lo que se necesita, porque en esa época se decía, qué bien, tenemos más participación, pero mataron la inversión a su vez, ¿no? Entonces, yo creo que la historia se repite, yo creo que hay lecciones muy importantes que se puede hacer, pero lo importante sobre todo es que se haga gestión. Yo pienso que se tiene que hacer con mucha creatividad, con mucho patriotismo. Se tiene que trabajar día y noche por nuestro país, que se merece no todo lo mejor, sin duda, no por bien de su gente. Ahora, yéndome al tema del gas que dices, todos sabemos que se está utilizando demasiado gas natural en la generación eléctrica. No se está 70% se sabe esa cifra que de la producción de energía eléctrica es en base a gas natural. Eso debía estar en base a hidroelectricidad y en base a renovables. Entonces, solar, en fin. Exacto. Entonces, a mí me parece que se tiene que trabajar en una forma mucho más creativa. Nuevamente uso esa palabra porque veo que eso es lo que está de alguna medida faltando. Se acaba de licitar una central fotovoltaica, he visto, muy buena, de más de 100 megavatios exacto, pero eso va a tomar tiempo. Va a ser con una licitación y después va a haber los contratos y la contratista y todo aquello. Yo pienso que se puede utilizar una creatividad, porque toditas las empresas energéticas hoy en día, todas las petroleras, tienen grandes brazos de energía renovable. Toditas. Se han ido reconvirtiendo. Claro, la Total tiene grandes capacidades de energía renovable, tanto solar como eólico, ¿no? La Eni en Chile es de los más grandes que hay. Toditas las petroleras se han ido a energía renovable. Entonces, simplemente ligando aquello, ¿no? Y haciendo que le meta cada uno dentro de un contrato marco que se tiene, ¿no? Donde el Estado se ocupa de resolver el tema puntual que puede ser en el precio de la venta de esa energía. Se puede mucho más rápidamente de lo que están pensando, ¿no? Mover la matriz
a renovables, incluyendo hidroelectricidad. Por ejemplo, la central de Miguillas, ¿no?, que está a medio hacerse, podría en una asociación pública-privada meter capital privado en vez de estar buscando nuevos créditos ante el BID, ante la CAF, instituciones muy loables que hacen una gran función por el Estado boliviano. Pero en este momento de emergencia necesitamos métodos más ágiles y ellos tienen un rol que jugar porque ellos pueden ser los garantes, ellos pueden ser los financiadores para asegurar que la ecuación económica le funcione también al privado y no se alteren para nada las tarifas que paga el público boliviano. Siempre algo que es muy importante y no ha salido en el debate hasta ahora de que yo he podido ver, querido Chichi, es de que Bolivia siempre tiene que tener ventaja competitiva en costo de energía. Eso es fundamental. No podemos estar con un costo de energía a la par en los países vecinos. Tenemos que tener una energía más económica que ellos, porque tiene que ser una fuente de ventaja competitiva. Ya tenemos ciertas desventajas. No estamos en un puerto sobre el mar para nuestras exportaciones, entonces tenemos un costo de logística que es superior. Entonces tenemos que compensar aquello. Tenemos una gran compensación porque en proyectos agrícolas, por ejemplo, nuestra naturaleza es increíble. Cómo hemos sido, cómo por destino de Dios hemos tenido pues hermosa, gran productividad en nuestras tierras, ¿no? Entonces la agricultura siempre va a estar muy bien, ¿no? Pero se tiene que encontrar ventajas competitivas en todo lo que se puede y energía es uno de ellos. Es inaudito que Bolivia no tenga costos de energía para su industria que sean más baratos que cualquiera de los países vecinos. Eso tiene que ser una consigna sí o sí. Porque, digamos, de hecho, aunque no estén probadas las reservas ahora, porque tampoco necesita trabajo, obviamente, pero, digamos, intuitivamente se puede afirmar de que el gas está ahí, digamos. O sea, hay, no es que se necesita mucha inversión, etcétera, pero de haber hay, digamos. No, claro, se necesita mucha inversión, pero está ahí. No, por ejemplo, iremos al caso concreto del norte de La Paz. Ajá, ¿no? Que ha sido mencionado últimamente como el gran... Que ya lo han anunciado como un descubrimiento, que ya es listo para poner en producción, y no es así. Todavía se necesita tener mayores pozos de exploración para terminar de comprobar el modelo geológico que opera ahí. Pero esta es un área que se ha estado estudiando desde hace muchísimos años, desde los años, yo diría desde los años, originalmente han habido estudios en el norte de La Paz desde los años 1920. O sea, más de un siglo que se va hablando del norte de La Paz como un área potencial. Ha habido descubrimiento de petróleo en Pando, efectivamente, ¿no? Que ya es otra cuenca, sin embargo, geológica, que es el Madre de Dios. Pero si tú tienes producción en el sur del país, en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, tienes en Cochabamba y tienes en el Perú, en Camisea, pues es obvio que en el espacio que hay entre ellos hay también. Es cuestión de afinar la puntería, meter la inversión, ¿no? Han habido trabajos muy importantes. La Shell, ¿no? En los años 80 estuvo explorando ahí muy fuertemente, ¿no? Hicieron un gran trabajo geológico. Esos datos sísmicos sirven hasta hoy día, y después habían los esfuerzos con Liquimuni, que estaban en lo mismo, que hizo Yacimientos, hizo otra empresa también en Liquimuni, y eventualmente pues entró también PDVSA en su momento, creo, en la asociación con YPFB, ¿no? Entonces yo creo que eso va a dar, porque ahí está, se tiene todo aquello, ¿no? Y yendo hacia el norte, absolutamente, hasta Pando, pues todo eso tiene potencial. Simplemente hay que continuar explorando, haciendo las inversiones que se requieren, la sísmica, los pozos, y eventualmente vamos a tener la satisfacción de tener esa producción, pero obviamente no metiéndole desde hoy día en marcha forzada, porque eso es lo que se necesita. En todo negocio, si uno le mete suficientes recursos y esfuerzo, se aceleran los tiempos. Incluso al norte de La Paz hay un río con un nombre típicamente puesto al estilo nuestro, que es el río Querosén, ¿no? ¿Dónde? Correcto. Yo tuve un debate con un connotado militar, coronel del servicio pasivo ahora, pero muy estudioso, ¿no? Donde no me creía cuando le dije ahí el río Querosén, y entró a la inteligencia artificial y efectivamente ahí está el río Querosén, está registrado, y lo que ha pasado ahí es de que ha habido un escape de hidrocarburos en algún lugar que puede ser cerca, pero puede ser también a cientos de kilómetros de distancia. O sea, uno va y agarra un poco del líquido que está ahí, le enciende y se ve que hay combustible. Sí, hay combustible. Pero no quiere decir que está ahí, digamos. Exacto. Más bien lo más probable es que no está ahí, porque ha migrado eso desde miles de metros de subsuelo, pero llegó de alguna forma. Pero lo que sí te dice es que en la zona hay.
¿no? No estará cerca, puede estar muy lejos, pero en la zona hay el famoso río Querosén, efectivamente la gente no lo cree, pero ahí está. Entonces viene gente con las muestras, me acuerdo cuando estaba en yacimientos, me venían, pero por favor, doctor, aquí está la muestra, está la prueba. Por favor, el pozo, ahí mismo, ¿no? Y obviamente se requiere todos los trabajos previos de sísmica, ¿no? Hay que hacerlo. Por otra parte, te confieso, Chichi, que con todas las restricciones de presupuesto que teníamos, porque estábamos yendo a la capitalización, cuando yo estuve en la gestión en yacimientos, hice un gran esfuerzo para encontrar gas cerca de Brasil y cerca de Chile, ¿no? Entonces, es por eso que tuvimos los pozos en el altiplano. No sé si te acuerdas, en Potosí, en Oruro. No. Y la empresa Exxon, que es una de las más connotables del mundo, hizo los pozos Toledo en Oruro. Y la empresa Philips hizo en Curahuara de Carangas. Hizo trabajos, no llegaron a un pozo exploratorio, hicieron pozos más someros como parte de su trabajo exploratorio, porque también el altiplano es accidentado, es una geología complicada, pero están las condiciones porque era un antiguo mar. Donde hace miles y miles de años había un mar, hay hidrocarburos, ¿no? Obviamente, cuando han venido los dos las dos bases tectónicas y ante un tremendo choque hace millones de años, ¿no? Y ha surgido los Andes, ¿no? Indudablemente, pues muchos reservorios quedaron liquidados, ¿no? Porque ya han quedado fracturados y rotos, porque se tiene que conservar el hidrocarburo ahí. Pero se tiene, ¿no? Y se tiene en Potosí, y se tiene yendo hacia Brasil también. Hicimos un pozo que se llamaba Utuquis, ¿no? Que dio interesantes muestras, sellado contra el escudo brasilero, porque una vez que ya estás donde aflora el escudo brasilero, que ya es más en Brasil, la zona de cerca de Campo Grande, ¿no? En el lado brasilero, pues ya aflora y es tan grueso que no se puede atravesar esa roca por técnicas convencionales de perforación, ¿no? Entonces, pero sí, el país tiene enormes potenciales, se necesita generar y orientar la inversión para ir dando con los descubrimientos. Hay esta técnica nueva que se llama fracking, no sé cómo es el término en español, que es un poco cuestionada, digamos, por la violencia con la que se actúa con la tierra, digamos, pero esta técnica se puede utilizar en nuestro... Se puede, no, hasta ahora no ha sido, digamos, algo donde se ha priorizado esa tecnología. En Estados Unidos es donde ha habido, y la Argentina también lo está haciendo fuertemente, ¿no? En su momento sí, yo creo, pero yo creo que la exploración convencional todavía tiene un buen ciclo acá en Bolivia. Simplemente es cuestión de que se pueda orientar la inversión, hacer las gestiones, realmente ejecutar. Nos falta ejecución, que es tan importante en un momento como porque no tenemos los años, o la gente dice, bueno, pero son a 5 años, son a 7, no es así si uno realmente se mueve desde ahora. Bueno, yo realmente rescato de toda esta fascinante entrevista, querido Mauricio, tu optimismo, ¿no es cierto? Porque a ratos en nuestro medio es muy fácil ser pesimista después de estos días de bloqueo, después de ver la retórica y el debate que existe a veces en ciertos niveles que las redes amplifican, ¿no es cierto? Porque no hay filtros. En las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa, y esto se traslada a la política, y algunos diputados, senadores y otros actores también dicen cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero esto no es razón para no ser optimista y pensar de que no hay solución a lo que se viene, que es difícil. Correcto, tal vez soy por naturaleza optimista, pues creo que me ha servido bastante también la dirigencia del fútbol, porque si uno no es optimista en el fútbol realmente tiene muchos problemas, ¿no? Un hecho que tú me contabas es, por ejemplo, que se ha olvidado la famosa lucha para revertir el veto a la altura, ¿no es cierto? Correcto, muy Eso fue un tema muy meritorio, sí, del grupo de dirigentes, sí, que eran ustedes. Sí, claro, yo estaba justamente en un poco, y ¿sabes lo que yo destaco, Chichi? Es cómo no habían consignas políticas, no habían en absoluto. Por ejemplo, nuestro capo médico, ¿no? Que gracias a Dios todavía lo tenemos, Mario Paz Zamora, había estudiado la altura por muchos años, el tema de la altura, se había relacionado en los diferentes congresos, era una persona, por tanto, que ahí era muy importante, porque nos encontramos con un presidente de la Federación Belga, me acuerdo su nombre porque tanto es pesadilla, el señor Michel Dog, médico, como perro, de OFE, que había tenido la experiencia de las Olimpiadas de México y el Mundial de México como presidente de la Federación Belga de Fútbol, ¿no? Y nos salía con que uno se iba a morir jugando en La Paz, ¿no? O sea, tenía eso, estaba pero absolutamente cerrado.
con aquello. Pues teníamos que doblegarlo a él. Mario fue instrumental en aquello. Teníamos toda la parte periodística y de apoyo, donde estaba Toto Arévalo, donde estaba Carlos Mesa. Hemos tenido un grupo de esa, y todo lo ha piloteado Gonzalo Sánchez de Lozada, porque él ha dicho aquí, esto es una consigna nacional, si nos vetan La Paz en esta oportunidad, y estábamos a un paso, ya nos habían vetado. Hemos tenido que revertir el veto en el comité ejecutivo. Entonces teníamos estaba Chelelo Áñez en el equipo, ¿no? Que era del MIR, teníamos gente de ADN, José Saavedra Banzer era el presidente de la federación, ¿no? Pariente directo del general Banzer, ¿no? Entonces era todo un grupo que teníamos, y los embajadores que los hizo trabajar. Me acuerdo el sobresaliente papel que jugaron el embajador Carlos Morales, que estaba en Londres, ¿no? Que le encomendó el presidente Sánchez de Lozada de personalmente ver el tema, porque moverlo a Havelange era vital, porque le habíamos ganado a Brasil en la eliminatoria, y eso era la primera vez que Brasil había perdido un partido de eliminatoria. Era una especie de venganza. Sí, o sea, ya esto ya no va, esto ya se terminó, digamos, ¿no? Entonces fue así que él se ocupó del lobby con Havelange, ¿no? Gran trabajo del embajador Carlos Carrasco en París, que se ocupaba de los países francófonos, ¿no? Que eran de habla francesa, ¿no? Y el presidente de la Federación Africana era de Camerún, ¿no? Y hizo un gran trabajo diplomático para mostrar cómo unidos se puede hacer un gran trabajo, pero nuestra Cancillería tuvo una gran actuación, ¿no? en esa oportunidad. Como también tuvo una gran actuación en Gasoducto al Brasil, porque si hay un grupo que lo puede mover a Petrobras en Brasil, en esas épocas por lo menos, no te podría hablar por el presente, pero en esa época era Itamaraty, era la otra gran institución. Entonces, en ese momento, cuando Petrobras nos causaba mucho, no quería ceder en lo que necesitábamos meter consumo de gas a la matriz energética brasilera, y no querían, entre ellos y Electrobras no querían, pero teníamos que lograr doblegarlos, ¿no? Y el rol de Itamaraty, la Cancillería brasilera, fue fundamental, y obviamente nuestra Cancillería también, pero en aquel momento fue realmente un trabajo de todos los partidos, porque te he nombrado gente de todos los partidos, ¿no? Y entonces trabajó con una sola consigna, y nunca en todo aquello el presidente Sánchez de Lozada se puso a tratar de dar crédito o mérito sobre quién era de su partido o no. Era una consigna nacional, y yo me siento muy orgulloso de haber podido participar en aquello con ese grupo de dirigentes que tuvimos en aquella época. Sin duda alguna, un episodio que le emociona a uno cuando lo recuerda, ¿no es cierto? El expresidente Sánchez Lozada le gustaba contar de que el presidente Chirac de Francia, que vino a Bolivia después y inauguró una radio que todavía transmite en francés, que es Radio París La Paz. Este señor se dedicó a llamar a todos los presidentes africanos uno por uno para pedirles que apoyen a Bolivia en el tema de la altura, y los convenció porque Francia tiene influencia en África. En fin, armó una visita de Estado justo cuando ya estábamos cerca y sabíamos que estábamos en serios problemas, ¿no? Porque la cosa no estaba nada dada a nuestro favor, ¿no? Entonces es ahí que se armó una visita de Estado que Chirac la aceptó a París, donde fue el presidente Sánchez de Lozada. Lo agarraron al presidente, el primer invitado era Havelange de la FIFA, ¿no? Y lo tenía también a Michel Platini como ministro de Deportes, Chirac, ¿no? Y ahí en una cena, no sé cómo habrán manejado el protocolo, yo no tuve en aquella cena, pero lo pusieron a un lado, nos dejaron a todos los otros invitados en una cena de Estado, ¿no? Esperando, o de alguna forma, pues, en otro tipo de conversación, y se fueron, lo encerraron, y entre Chirac y Sánchez de Lozada, pero lo sometieron a Havelange, y después se reforzó aquello, el embajador Morales haciendo una cita personal con Havelange, y le pasó el teléfono a Sánchez de Lozada para que directamente lo comprometa a Havelange, y logró comprometerlo. Muchísimas gracias, Mauricio, realmente un gusto. Yo creo que esta entrevista, tanto a nivel de los hidrocarburos, el gas, la energía, como a nivel del fútbol, nos abre la perspectiva de que Bolivia puede, ¿no es cierto? Cuando se quiere, se puede. Cuando se privilegia lo que es meritocrático, cuando se privilegia el trabajo en equipo, la unidad, Bolivia lo pudo hacer encontrando la energía que teníamos y generando los recursos que se pudieron generar con gente que
conoce, con gente que estudia, con gente que trabajó seriamente, privilegiando al país y no sus intereses. Y eso sirvió en el tema del gas como en el tema del fútbol. Y puede servir en muchos otros temas de aquí en adelante. No estoy seguro que fácilmente el gobierno actual va a entrar en un estado de ánimo de esa forma, pero esperemos que lo pueda hacer. Si gente que también tiene una convicción de que Bolivia puede ir adelante, y esperemos de que de aquí en adelante pues pueda ponerse el chip del trabajo y de la creatividad y de la osadía y de la buena fe y de la audacia que se necesita para lograr las cosas. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido. Buenas noches, buenos días.